vamos a estudiar. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Nada más. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Bueno, muy buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más. Hoy estamos muy alegres, muy felices, estamos cambiando de ambientación, pero lo importante es que estemos felices proclamando la palabra del Señor. Y vamos a invocar al Espíritu Santo como siempre para que nos ilumine y nos guíe, porque sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada ni vamos a ningún lado. Así es que invoquemos la presencia de esa fuerza, de esa energía, de ese Dios todopoderoso manifestado el día de Pentecostés como fuego, y pues vamos a ponernos en sus manos para que nos ilumine y nos guíe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. Como dice la palabra del Señor en Hebreos 10:9, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé luz, que nos dé fuerza y nos dé sabiduría para poder entender su palabra. Oh Dios Santísimo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos dirigimos a ti para pedirte que mandes tu Santo Espíritu para que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que tu palabra penetre, Señor, dentro de nuestro ser como espada de dos filos, que nos dé la dirección, que nos guíe en nuestro caminar, que nos dé sabiduría para interpretar correctamente tu palabra, Señor, que nos dé fe para aceptar lo que no alcanzamos a comprender, que nos dé memoria para nunca olvidar tus mandatos, que nos dé valentía, Señor, para poner en práctica lo que nos mandas en tu palabra, que nos fortalezca en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra caridad. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Bueno, a todos los que están allí conectándose y los que se van a conectar después, los invitamos a que hagamos una oración en estos momentos por la paz del mundo, y en especial por Ucrania y por Rusia, que están teniendo esos conflictos tan graves, esos conflictos donde ya no debieran de existir en este tiempo. Verdaderamente es una vergüenza que la humanidad todavía a las alturas de este tiempo todavía siga siendo aplastada por sí misma. Hombres aplastando a hombres, hermanos aplastando a los hermanos. Y que vamos a pedirle a nuestro Padre Dios, a ese Señor de la paz, que ponga su santa mano en ese conflicto Rusia-Ucrania, para que pues verdaderamente termine esa guerra tan injusta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María de la Paz, Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. amén. Bueno, pues vamos a continuar, hermanos. Y hay que seguir pidiendo por ese conflicto para que nuestro Señor Jesucristo, Príncipe de Paz, ponga su mano allí y pues reine la paz, que es lo que más necesitamos en este tiempo. Bueno, pues vamos a continuar, aunque sea un poquito, porque me gustaría después al final hablar un poquito acerca de el ciclo litúrgico en el cual estamos, el tiempo litúrgico en el cual estamos entrando, que es Cuaresma. Este miércoles entra la Cuaresma y quisiéramos también saber un poquito qué significa todo eso, porque si no, pues vivimos como cristianos siguiendo costumbres, siguiendo tradiciones, pero no aprovechamos verdaderamente este tiempo que la Iglesia nos pone para reflexionar y convertirnos. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Recuerden que estamos en el capítulo 9 de Hebreos y ya vimos varias cosas, ¿verdad? Vimos varias cosas, sobre todo la más importante. Vimos que en el cielo, en el lugar santísimo donde entró nuestro Señor Jesucristo, al Santo de los Santos, se encuentra el Arca de la Alianza. Y habíamos dicho que el Arca de la Alianza es nuestra Madre María. Ella es el Arca de la Alianza. Ahí está, viva y actuante. Y también vimos cómo el vientre de María es como ese vaso de oro que está en el Arca de la Alianza. Y en ese vaso de oro se encuentran tres cosas importantes, que era la vara de Aarón, las tablas de la ley y un poco de maná, una medida del maná, de ese pan bajado del cielo que comieron los hebreos cuando iban en peregrinación en su purificación hacia la tierra prometida. Y habíamos visto que nuestra Madre María en sí es el arca viva de la alianza, del nuevo pacto, ¿verdad? Porque la arca de la alianza del antiguo pacto, esa ya se perdió. Y se perdió de la misma forma como se acabó el templo, porque tenían un significado y al terminarse el significado o la importancia, por ejemplo, el arca de la alianza contenía la ley, pero como la ley fue superada, pues ya no necesitábamos el arca de la alianza. El sacrificio tenía que hacerse en el templo, y como ya se acabó el sacrificio de la antigua ley, pues el templo fue derribado. Entonces ahí se acabó la antigua arca de la alianza y se acabó el antiguo templo, que eran precisamente lo más importante, que le daban identidad al pueblo de Israel. Ahora, en la nueva alianza, ya no necesitamos esa arca vieja ni ese templo viejo. Ahora tenemos un arca de la alianza viva, que es María, y que da a luz al Mesías. Y su vientre es esa jarra de oro que contiene las tablas de la ley, en este caso ya no las piedras, sino la palabra viva, la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, el Verbo eterno, y contiene el pan, el maná, pero es el pan vivo bajado del cielo, ya no es el maná que comieron los israelitas o los hebreos en el desierto, sino ahora es el pan vivo que comemos nosotros para alimento de todos los peregrinos de la iglesia peregrinante, y que es el pan para la vida eterna. Y también se encuentra la vara de Aarón, y en este caso que también viene siendo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el rey, es el que tiene el callado, Él es el que manda. Por eso dice en Apocalipsis 12 que Él va a gobernar la tierra con vara de hierro, lo mismo Isaías 9:6. Entonces Cristo llena esos tres conceptos:
la ley, que era la palabra de Dios, pero ahora ya es la palabra viva. El pan vivo, que es el mismo Jesús, que es el pan bajado del cielo para la vida eterna. Y la vara de Aarón, que ahora es la nueva ley, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y por encima del arca estaban los querubines, en la antigua arca de la alianza. Ahora vimos en el capítulo 12 que los ángeles del cielo están ahí, los ángeles verdaderos, ya no de bronce, ya no inanimados, sino ángeles vivos alrededor del trono de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí se ve la gloria de Dios, ¿verdad? Y en el versículo 6 dice: estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran en todo tiempo en el primer recinto. Aquí hay algo bien importante que nosotros vamos a ir comprendiendo, que el primer recinto significa la iglesia, el primer recinto del templo, la iglesia, y el segundo recinto, que es el santo de los santos, es el cielo, significa el cielo, es el cielo, no que significa, sino que es. Ahorita ya no estamos en los símbolos, en la simbología, o en él esto significa. En aquel entonces, el patio o el campamento simbolizaba el mundo, el patio simbolizaba el pueblo que ya está entrando para pedir perdón a Dios, y el lugar santo es el lugar donde se ejecutaba la expiación de los pecados por el pecador a través del sacerdote. Y el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar, simbolizaba el cielo. Ahora estamos ya no en esa maqueta, en ese plano, o en esa, ¿cómo se dice?, en esa figura de las cosas, como dice aquí en Hebreos 10:1, que la religión de la ley antigua era solamente una sombra de lo que había de venir, pero no era la figura de las cosas en sí, sino era apenas una sombra, algo que figuraba eso. Ahora nosotros, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se narra en Mateo 27:50, o también se marca, creo que en Lucas 23, en el 40 y tanto, 45, 46, algo así. Ahí ya es diferente, ya pasan a ser las cosas reales, ya no las figuras, sino las cosas reales. Entonces, ahora el mundo sigue siendo el mundo, pero ahora la iglesia es el primer recinto. ¿Por qué? En el primer recinto es el lugar santo, porque ya la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia, como dice Primera Corintios 3:15, que la iglesia es la columna y base de la verdad, y es la casa de Dios, es la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios, ya no son las piedras del templo. El templo es la casa de Dios, es verdad, pero es el recinto donde se reúnen los hijos de Dios, o se reúne la asamblea, o se reúne la iglesia, ¿verdad? Como dice Colosenses 1:18, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces ahora ya estamos viviendo en la realidad de las cosas. Nosotros, el primer recinto, donde como somos sacerdotes podemos entrar en ese primer recinto, y ahí mismo, día con día, los sacerdotes ministeriales ofrecen el sacrificio diario para la remisión de los pecados nuestros, ¿verdad? Y vamos a bueno, pedir la manita que comience a leer desde el versículo 6, porque creo que ahí fue donde nos quedamos la vez pasada, y vamos a continuar. Estando todo dispuesto de esta manera,
Los sacerdotes entran en todo el tiempo en el primer recinto para cumplir su ministerio, pero en el segundo tan solo entra el sumo sacerdote una vez al año. Ok. Y llevaba la sangre que va a ofrecerse por los extravíos del pueblo. Pero eso era en la maqueta. Ahora en la nueva ya no tenemos que hacer eso. Solamente quedaron ¿quiénes? Los sacerdotes ministeriales que entran en el primer recinto, y también nosotros, porque nosotros también somos ahora sacerdotes, institución que heredamos de nuestro Señor Jesucristo. Pero al igual que en el Antiguo Testamento, somos los sacerdotes, el pueblo real, pero hay, como en aquel entonces también lo había, y había los sacerdotes ministeriales. Hoy también existen los sacerdotes ministeriales. Lo que ya no existe es el sumo sacerdote ministerial en la tierra, en el primer recinto. ¿Por qué? Porque tenemos un solo sumo sacerdote, y ya no está aquí, está en el cielo. Por eso se rasgó la columna, la columna que cubría el lugar santísimo y dividía el lugar santo del santísimo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, indicando que allí terminaba la eficacia de la antigua ley y comenzaba la nueva ley. Ahora nosotros podemos ir hasta allá a través de Jesucristo. Por eso dice también la Escritura que nosotros ya estamos en Cristo, escondidos en Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya está allá y Él es nuestro mediador, Él es nuestro puente, nuestro sumo pontífice. Y nosotros podemos pedir a Cristo, que es nuestro mediador, las gracias del perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces vamos adelante en el 8. En el 8. De este modo, el Espíritu nos enseña que mientras esté en pie el primer recinto, el camino que lleva al santuario no está abierto. Aquí está. Por eso nosotros no podemos entrar directamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque aún existe el primer recinto, que somos nosotros, que somos la iglesia de Dios en la tierra. Pero mientras nosotros estemos aquí, no podemos entrar a ese recinto santísimo, porque estamos en carne todavía. Estamos en carne, no estamos en espíritu para poder estar donde está Jesucristo. Por eso Él hace las veces de mediador, para que nosotros que no podemos estar allá, solicitamos las gracias y las bendiciones al Padre a través de Jesucristo, que ya entró. Él ya entró, pero nosotros, y la puerta está abierta, pero yo no puedo ir hasta allá porque todavía tengo este cuerpo que me impide el estar allá, ¿verdad? Por eso San Pablo envió a pedir a Francisco que me busque 1 Corintios 5. No, 2 Corintios 5, desde el 1. 2 Corintios 5. A ver si es 2 Corintios, sí, tiene que ser 2 Corintios 5. Y yo voy a pedir a Romualdo que me busque, por favor, Gálatas. ¿Qué es Gálatas? No, perdón. Hebreos 4:16, aquí ya lo hemos estudiado, pero vamos a ir a Gálatas 4:16. No, perdón, Gálatas 1:6. Hebreos, perdón, yo te dije Hebreos, ¿verdad? 4:16, sí, 4:16, perdón. Hebreos 4:16. Ajá, sí, vamos a ver qué dice 2 Corintios. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Ok. ¿Ven por qué nosotros no podemos entrar directamente al trono de la gracia, como dicen nuestros hermanos separados? A pesar de que Cristo ya está allá. Nosotros podemos pedirle a Jesucristo como mediador
que nos da las gracias. Por eso dice San Juan, que es San Juan, que es 6:45, creo que San Juan 6:45, donde dice que nada hemos pedido todavía directamente al Padre y por eso no recibimos nada. Pero ahora que Cristo está allá, nosotros podemos pedirle, en el nombre de Cristo, podemos pedirle todo lo que queramos, ¿verdad? Y entonces allí sí, nosotros podemos recibir lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un mediador. ¿Verdad? Tenemos un mediador. A ver, vamos a ver qué dice en Hebreos 4:16. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Ok, ahí está, ¿verdad? Podemos tener acceso al trono de la gracia, pero a través de Jesucristo. A ver, Francisco, búscame Juan 16:24, a ver qué es lo que dice, porque tenemos que ir fundamentando bien nuestra enseñanza que nos está dando Hebreos, porque Hebreos presupone muchas cosas que nosotros no entendemos porque no las conocemos, pero que es importante que las sepamos. ¿Qué dice San Juan 16:24? Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Exacto, esa es. Pidan y recibirán, así conocerán el gozo completo. Ok, esa es la única manera que nosotros tenemos de acudir en lo que dice Hebreos 4:16, directamente al trono de la gracia. ¿Pero a través de quién? De Jesucristo, nuestro mediador. Nosotros no podemos ir hasta allá porque nuestra tienda de campaña, como dice allí 2 Corintios 5, no ha sido desarmada. Todavía estamos aquí, todavía estamos vivitos y coleando. Somos el templo de Dios, es verdad, pero nosotros no podemos ir porque tenemos esta limitación que es el cuerpo. Una vez que sea desarmada nuestra tienda, pues entonces sí, ya no estaremos viviendo en esa tienda. Ahora tendremos un edificio construido en el cielo, no por manos humanas, no material, sino espiritual. Allí sí ya estamos directamente en el trono de la gracia. Bueno, vamos a ver qué dice el versículo 9. Todo eso es un símbolo para el tiempo presente. Las ofrendas y sacrificios que se presentan a Dios no pueden llevar a la perfección interior a quienes los ofrecen. Ok, mire, a veces nosotros pensamos que cualquier desgracia, por ejemplo, el derrumbamiento del templo, los judíos pensaron que era una desgracia. En realidad no fue una desgracia, no, fue una enseñanza en vivo de lo que era el fin de la antigua ley. ¿Dónde se tenían que hacer los sacrificios? En el templo. Por eso ahora nuestros hermanos judíos no hacen sacrificios de Pascua. Ellos celebran una Pascua pero no comen cordero. ¿Por qué? Porque no tienen templo donde sacrificarlo, porque la ley dice que lo tienen que sacrificar dentro del templo, dentro del perímetro del templo. Entonces, para ella fue una desgracia grande. Para ella fue una desgracia el que el arca se perdiera. En realidad no, sino es parte de la enseñanza de Dios. Una enseñanza en vivo, una enseñanza de bulto, como le pudiéramos decir. Y no fue una desgracia, al contrario. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los primeros cristianos ya creían en Cristo, pero empezaron a decaer en su fe. Ellos creían que al principio, cuando se les predicó el Evangelio, que Jesucristo era más grande que Aarón, más grande que Moisés, más grande que la ley, más grande que los sacrificios, que todo eso. Pero ellos seguían con esa fe aquí, no en el corazón. Y tan la tenían nada más en la mente que no eran capaces de arrancarse esa alcayato, ese clavo, esa amarra que tenían con los sacrificios de la antigua ley. Y tenían que acudir al templo todavía a hacer los sacrificios de Pascua y todo eso. Cuando ya la nueva liturgia debería de ser diferente. Lo que hizo Jesucristo, Él ofreció un sacrificio más perfecto, el de su propio cuerpo, y recibieron ese mandato: hagan esto en memoria mía.
Y si recibieron ese mandato, ¿por qué entonces estaban volviendo a los rudimentos de la ley? ¿Por qué estaban regresando hacia atrás? ¿Verdad? Y yo no entiendo por qué. Bueno, no entendemos nosotros, ellos lo entendían, pero nosotros no entendemos, no entendimos cómo, por qué los auténticos herederos de la promesa ahora regresaban a la promesa en vez de estar en la realidad de las cosas. O sea, en vez de irse a la verdadera casa de Dios, se fueron a vivir otra vez de nuevo atrás, a los rudimentos de la ley, a los sacrificios de chivos, terneras y todo eso. Y yo le voy a pedir a Francisco que me busque Gálatas 1:6, que ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver para entender perfectamente lo que estaban haciendo nuestros hermanos judíos. Ellos se les predicó un Jesucristo muerto, sí, pero un Cristo crucificado, pero al mismo tiempo resucitado. Porque era el cumplimiento de la ley antigua y ahora sería la nueva ley. Y ellos volvieron a los rudimentos de la ley antigua y seguían yendo al templo a sacrificar sus terneros, a sacrificar sus corderos, sus chivos. Y la nueva liturgia del nuevo rito, el del nuevo sacrificio que era con el cuerpo de Jesucristo, lo estaban dejando atrás, ya como diluido, como ya no tenía la suficiente fuerza. Vamos a ver qué nos dice Gálatas, para que nosotros vayamos comprendiendo. Gálatas 1:6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Ok, ellos ya tenían confusión. Se les había enseñado que el sacrificio con el cuerpo de Cristo era mayor al sacrificio que había impuesto la ley a través de Moisés. Y ellos estaban volviendo a Moisés, como que no les había caído el mensaje. Y por eso San Pablo, cuando les habla a los Gálatas, les dicen: ustedes verdaderamente están mal, están regresando de nuevo, otra vez, ¿verdad? Y miren lo que dice en Gálatas 3. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado engañar e hipnotizar? No les presenté a un Cristo crucificado, como si lo estuvieran viendo. Pues un Cristo crucificado por amor, ¿verdad? Por amor. Dice: les preguntaré esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Por haber aceptado la fe. Y por eso les dice: son estúpidos. Dice: tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu para venir a terminar en la carne. De plano, ¿verdad? Y miren lo que dice en el versículo 19 de Gálatas 3. Dice: entonces, ¿para qué la ley? O sea, ellos se preguntaban, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos dieron la ley? ¿Que no era grande Moisés? Pero a pesar de que ya les habían dicho que Cristo era mayor que Moisés, él dice, se preguntan: entonces, ¿para qué la ley? Él dice: fue añadida, dice San Pablo, por causa de las desobediencias de ustedes, pero solamente la mía, hasta que llegara ese descendiente de la promesa, ¿verdad? Y dice: ahora ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. ¿Por qué están regresando a la ley? Y dice: si ustedes están regresando a la ley, ya no tienen nada que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes quieren volver a esclavizarse. Dice: ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego y bla, 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 bla. Dice: y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Pero ustedes ya deben de dejar esas prácticas antiguas. Ya el templo no funciona. Y entonces, ¿qué pasó?
viene Tito, Dios utiliza esa herramienta, ¿cómo le podemos decir?, para derribar el templo de una vez. O son de Cristo o son de Moisés. Y entonces se acaba el templo. ¿Para qué? Para que ya los israelitas comiencen de una vez a definirse. Si son de Cristo, tendrán que ofrecer el sacrificio del cuerpo de Cristo y no el sacrificio de un borrego, de un buey, de un toro. No, es el de Cristo. Y les tumba el templo. Entonces no fue una desgracia, sino fue una enseñanza. Una enseñanza a viva voz. ¿Verdad? Vamos a ver en el 10. ¿Sí? Estos alimentos, bebidas diferentes, clases de purificación por el agua con ritos de hombres y solamente valen hasta el tiempo de la reforma. Ok, todo eso valía hasta el tiempo de la reforma, ya lo vimos. Allí en Gálatas 3, ¿verdad? O sea, ya no tiene sentido, hacer sacrificio fuera del único sacrificio que existe, que es el sacrificio del cuerpo de Cristo. No hay más. Por eso nos habla allí Colosenses 2:16, que nadie nos venga a criticar por lo que comen, por lo que beben, por lo que esto, por lo otro. Pues si guardan el sábado o no guardan el sábado. Eso ya era de la ley antigua. Eso ya quedó ahí. Y ya lo vimos ahí en el 3:23. Es la ley antigua. Ya pasó. Ya ahora, para poder entrar en comunión con Dios, ya no necesitamos comer de los corderos, de los cabritos, de los bueyes, de los toros. Ahora necesitamos comer ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, para entrar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es precisamente el pontífice, el puente, el mediador nuestro. Y a través de comulgar o comer su cuerpo es que entramos en comunión con nuestro Padre Dios. De otro modo no podríamos. Vamos adelante, en el 11. Cristo, en cambio, vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios y entró en un santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, que no es algo creado, y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió de una vez por todas la liberación definitiva. Ok, yo le voy a pedir a Francisco que me busque Mateo 24:39 hasta el 42. No, perdón, entonces nada más 39. Y Romualdo, Mateo 24:2. Eso es importante, ¿por qué? Porque estamos ahora sí dándole el cierre a la doctrina auténtica de lo que nos está enseñando la carta a los hebreos, que es una doctrina donde nos habla de la realidad de las cosas de la nueva ley. Nosotros ya no estamos viviendo en esa maqueta, en ese croquis, ¿verdad? ¿Qué dice allí Mateo 24:39? No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Ese es Mateo 24:39. ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Bueno. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Que nosotros estamos viviendo actualmente todavía en el primer recinto, en el que no es el cielo, pero que ya está dentro del templo de Dios, ¿verdad? Somos el templo de Dios, pero que tarde o temprano vendrá nuestro Señor y nos llevará. Se desarmará nuestra casa de campaña y entonces entraremos en ese recinto que abrió Jesucristo y no lo veremos más aquí hasta su segunda manifestación, porque Él está aquí, pero no manifestado en carne como estuvo. La segunda venida se le llama segunda venida, pero en realidad se le llama la segunda manifestación. ¿Por qué? Porque Él está aquí.
y solamente se nos va a manifestar. Y es donde vamos a entender y a comprender de golpe que siempre Cristo estuvo presente entre nosotros. Y nosotros, por necios, por tercos, pensamos que está allá en el cielo, ¿verdad? Es verdad, está en el cielo, pero también está aquí. Porque Él dice, yo no me voy de ustedes. Ahí está, en Mateo 28, 20, ¿verdad? Yo siempre estaré con ustedes, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos. ¿Qué dice Mateo 24, 2? Jesús les dijo: ¿ven todo eso? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Ok, así como se destruyó el templo de Jerusalén para que pudiera el pueblo aprender que no debe esperar las cosas terrenales, sino las cosas del cielo, se destruyó ese templo. Ahora nosotros también, nuestro templo va a ser vuelto al polvo. Eso está en Génesis, ¿verdad? Que vamos a volver al polvo. ¿Para qué? Para poder pasar al lugar santísimo. De otro modo no podemos, ¿verdad? Entonces eso es importante. Vamos adelante. En el versículo que es 13. No, sí, 13. 13. Pues si la sangre de chivos y de toros y la ceniza de ternera con la que se rocía a los que tienen alguna culpa, les dan tal vez una santidad y pureza externa, con mucha mayor razón la sangre de Cristo, que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte para que sirvamos al Dios vivo. Ok, sí, o sea, si la sangre de los toros y aquello les daba una cierta purificación externa, ahora la sangre de Cristo nos da una purificación interior, una purificación que verdaderamente nos lava los delitos, ¿verdad? Y no podemos nosotros decir que no tenemos pecado, porque en 1 San Juan 1, del 1 al 8, en el versículo 8, nos habla de que nadie puede decir que no ha pecado. Todos hemos pecado, todos estamos en pecado, y la única manera que tenemos para liberarnos de ese pecado es aplicándonos la fuerza de la sangre de Cristo. Pero hay una condición para aplicarnos ese poder que tiene la sangre de Cristo para limpiar nuestro pecado. ¿Y lo tienes ahí, Francisco? Sí. A ver, ¿qué dice? Hasta el 10, 11 por ahí es. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ahí está. Es necesario asistir a la reconciliación, a la confesión, para que nuestros pecados sean perdonados por la fuerza de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De otro modo, es como si nosotros estamos aquí en esta habitación, tiene corriente, tiene la presencia de la sangre de Cristo, por decir así, pero si yo no enciendo el switch, pues no tengo la luz. Y si yo no me confieso, que es el switch que enciende la fuerza de la sangre perdonadora de Cristo, pues entonces de nada me sirve que mi casa, mi habitación, la habitación de Dios, tenga la corriente de Dios, tenga la fuerza resucitadora de Dios, la fuerza perdonadora de Dios, si yo no acudo a levantar el switch, que es la confesión, para que entonces se alumbre mi vida, se limpie, se purifique. Esa es la condición que hay para que la sangre de Cristo pueda tener efecto sobre nosotros. De otro modo es como el que va en el desierto y en vez de tomarse el agua porque se está muriendo de frío, se la derrama en la cabeza. ¿De qué le sirvió? De nada. Y yo he escuchado mucho, ¿verdad?, las oraciones muy bonitas que hacen nuestros hermanos separados, y también los católicos a veces, ¿verdad?, ignoramos igual que los hermanos separados. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y hacemos miles de oraciones, ¿verdad?, pero no acudimos al sacramento, a la reconciliación. Entonces, ¿de qué sirve? Pasa lo que yo les decía: aquel que tiene 3 días sin tomar agua y lleva cargando el agua
y en vez de tomársela, se le echa en su cabeza. Algo le refresca, pero no lo nutre. Así también nosotros. Si no nos confesamos, no podemos apropiarnos de esa fuerza perdonadora, resucitadora que es la sangre de Cristo. Bueno, vamos adelante. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Y si la promesa se cumple en los que Dios llama para la herencia eterna, cuando hay un testamento se debe esperar a la muerte del testador. El testamento no tiene fuerza mientras vive el testador y la muerte es necesaria para darle validez. Ok, esto ya lo vimos, ¿verdad? Cristo es el testador, y cuando Él muere en Mateo 27, ¿qué es? 27:50, ahí cobra validez el Nuevo Testamento. Ahí cobra validez su testamento de Cristo. Y ahora tenemos esa nueva alianza. Y la muerte de Jesucristo, ese Nuevo Testamento sirvió para redimir no solamente a los del Nuevo Testamento, sino también a los del Antiguo Testamento. Por eso ahí en Primera de Pedro 3:19 nos habla de, o es 1:19, algo así, nos habla de que Cristo fue a predicarle a los espíritus encarcelados, a los que no creyeron en el tiempo de Noé. Estamos hablando sí, Primera de Pedro 3:19, ¿verdad? Dice, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados, y me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, y ahorita hay muchos que lo creen, ¿verdad? Dice, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Esas aguas del diluvio, ahora nosotros las vamos a aprovechar. Ahora tenemos el bautismo, esas aguas nos salvan. En aquel entonces era la figura. Las aguas del diluvio salvaron a Noé y su familia porque tuvieron fe. Ahora el bautismo nos salva porque tenemos fe. O sea, esa es la comparación. Allá era la figura de las cosas. Ahora en la nueva alianza son las realidades de las cosas. Por eso ahora nosotros nos salvamos a través del bautismo, como Noé en aquel entonces se salvó a través de las aguas del diluvio. Bueno, y ahora nosotros tenemos el testamento ya verdaderamente realizado, concreto, ya lo podemos cobrar, ya vimos la manera, ahí está en Primera de Juan 1:8-10, donde nos da el secreto de cómo podemos abrir la llave de la sangre de Cristo para cubrir los pecados que hemos cometido, ¿verdad? Y vemos cómo, por ejemplo, búsquenme por favor Romanos 6:3-5 en Francisco y Romualdo, búscame Romanos, ay Dios mío, ¿dónde es? Romanos 7 en adelante. Francisco, Romanos 6 del 3-5 y Romualdo, Romanos 7 del 1, creo que es del 1 al 4. Vamos a ver qué es lo que nos va a enseñar San Pablo. Ven cómo San Pablo, yo estoy seguro que aunque no escribió esta carta, él tuvo que haber supervisado esta carta, porque la doctrina de Pablo está aquí. Aquí la tenemos y la vamos a escuchar. Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezaremos una vida nueva. Ok, o sea, Cristo, Él vivió su liturgia en persona, ¿verdad? Él tuvo que morir, tuvo que ser sumergido en ese bautismo y después resucitar. Ahora nosotros ya no nos toca morir de esa manera como la que murió Cristo, pero una manera de vivir ese mismo bautismo es el bautismo que está
en Colosenses 2:11, ¿verdad? Que es donde nos sumergimos en la muerte de Cristo y también vamos a resucitar en Cristo, en la resurrección de Cristo. A ver qué nos dice ahí Romanos 7, del 1 al 4. Les hablaré, hermanos, como ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. Ok, mientras vivía el Antiguo Testamento tenía poder sobre los que vivían bajo esa ley, ¿verdad? Pero ahora tenemos un Nuevo Testamento y ya no estamos bajo aquella ley. Vamos adelante, hermano. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. Mientras éste vivía, cometía un adulterio entregándose a otro. Pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes, y si se entrega a otro hombre, no será un adulterio. Ok, nos está haciendo una comparación, ¿verdad? Mientras estaba el Antiguo Testamento vigente, pues todo el mundo tenía que practicar el Antiguo Testamento. El propio Jesucristo lo practicó hasta su muerte, ¿verdad? En el último suspiro dijo, todo está cumplido, todo está consumado, ya lo cumplí. Entonces allí murió y cobró efecto el Testamento Nuevo, los nuevos mandamientos de Cristo. Entonces ahora sí, como dice aquí en el versículo 18, casi finalizar, dice Por eso se ve. sí, ok, sí. Por eso se derramó sangre al iniciarse el Antiguo Testamento. Cuando Moisés terminó de proclamar ante el pueblo todas las ordenanzas de la ley, tomó sangre de carneros y de chivos, agua, lana roja e hisopo, y roció el propio libro del testamento y el pueblo diciendo: esta es la sangre del testamento que pactó Dios con ustedes. Roció asimismo con sangre en el santuario y todos los objetos del culto. De hecho, según la ley de purificación de casi todas se ha de hacer con sangre. Okay. Y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Ok, precisamente esta figura del Antiguo Testamento, que fue con Moisés, que tuvo que rociar con sangre todo, era para que tuviera eficacia el Antiguo Testamento. Y ahora todo lo que se tiene que hacer tiene que hacerse a través del derramamiento de sangre. Por eso Jesucristo tuvo que derramar su sangre para que hubiera ese cumplimiento del pacto. De otro modo no sería, ¿verdad? Y dice, tal vez fuera necesario purificar todas aquellas cosas que solo son figuras de las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes. Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura de santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. ¿Ven? Dice, Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, como nos acusan a nosotros los hermanos separados, que estamos matando a Jesucristo en cada celebración. No, no es así. Él no tuvo que sacrificarse más que una sola vez, pero en ese sacrificio nos deja la manera de cómo nosotros podemos hacer presente su deidad, o cómo podemos nosotros acceder a la presencia divina de Cristo, ¿verdad? Dice, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya, ahora Cristo se manifestó una sola vez al fin de los tiempos para abolir el pecado con su sacrificio, con su propia sangre. Así los hombres mueren una sola vez, como está escrito, ¿verdad? Dice, de la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de la humanidad, de la multitud. Pero la segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador
pero ya no será por causa del pecado, sino para juicio, en el capítulo 10 vamos a entender claramente por qué nosotros, como cristianos auténticos, descendientes de las manos de Cristo, del costado de Cristo que nacimos, todos los días hacemos la ofrenda del cuerpo de Cristo a Dios. Y vamos a entender por qué es el único sacrificio que verdaderamente nos limpia de los pecados, que verdaderamente nos da la vida eterna, que verdaderamente nos introduce en el mismo cielo. Por hoy le vamos a dejar ahí, pero queda esa duda. Bueno, ¿y por qué entonces los católicos todo el tiempo están haciendo ese sacrificio a Dios? Si ya una sola vez murió Cristo por los pecados, no muchas veces. Pues vamos a entender por qué. Porque no es que lo estemos sacrificando, pero estamos ofreciendo ese mismo sacrificio. ¿Verdad? Vamos a dejarlo ahí. Y yo quisiera que dentro de las preguntas, mientras llegan las preguntas, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el tiempo litúrgico en el cual vamos a entrar a partir de este próximo lunes. Y eso es meditación sobre nuestras propias faltas. Entonces, en Romanos 3:23 es donde nos da la razón por la cual nosotros tenemos que entrar en esa profundización y esa meditación de la palabra de Dios y entrar en el amor de Dios para que nosotros pidamos misericordia por la inmensidad de pecados que cometemos. El que lo tenga ahí, ¿quién lo tiene ya? Ok, yo le voy a pedir a Romano que me busque Isaías 1:18. Por favor, Isaías 1:18, mientras Francisco nos lee Romanos 3:23. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Es verdad. Todos hemos pecado y seguimos cometiendo pecado. Y si seguimos cometiendo pecado, pues estamos destituidos de la gracia de Dios. Así de sencillo. Hemos perdido el cielo. Pero, ojo, la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Entonces vamos a ver ahí que nos dice Isaías 1:18. No 1 del 1 al 8. O 1:18, ¿qué dije yo? 1:18. 1:18, a ver, 1:18. Y creo que sí es 1:18. O me se vuela con 1:1:8. 1:18. Ahora Yahvé les dice: vengan, para que arreglemos cuentas. Oh, sí es. Ajá. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como la lana blanca. La promesa de Dios es de amor, de misericordia. Nosotros somos pecadores, no merecemos nada, pero Dios, por su gran amor y gran misericordia, tiene compasión nuestra y nos dice: vengan para que arreglemos cuentas. Miren, sus pecados son tan rojos como la sangre, ¿verdad? Pues se los voy a dejar blanquitos, los voy a lavar por amor. Entonces tenemos en este tiempo, que a partir del miércoles comenzamos, tenemos esa oportunidad de ir meditando en nuestros pecados, ir meditando en el amor que Dios nos tiene para perdonarnos todos esos pecados y meternos en el gozo de la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Verdad? Y vamos a ver, porque nos dicen que nos acusan mucho, ¿verdad?, de que somos malos y somos tontos y nomás vamos y nos embarramos de ceniza y esto. Yo le voy a pedir a Francisco que busque Job 42:6 y a Romaldo Jonás 3, del 1 en adelante. Job 42:6 y Jonás 3:1. La idea de esto es que tenemos nosotros que acudir a la humillación nuestra, a pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados, que tenga misericordia nuestra. Pero para esto, recuerden, por ejemplo, que en Jonás, Dios
le había advertido al pueblo a través al pueblo de Nínive a través de Jonás, que si no se convertía, lo iba a acabar, lo iba a destruir. Y el pueblo escuchó la palabra de Dios, y hasta el rey se vistió de sayal, de saco, de cilicio, se sentó en ceniza, se bajó de su trono, y todo el mundo ayunó, todo el mundo hizo sacrificio y oración, y se convirtió, de tal forma que Dios desistió en destruirlo y lo salvó. Y eso fue hasta una frustración para Jonás, ¿verdad? Dice, no, que dijiste que lo ibas a destruir, no cumpliste. Pues no, sí, la profecía se cumplió, porque él dijo, si no se convierten, pero el pueblo se convirtió. Entonces se convirtió, pues ya está, cumplió, escuchó la voz de Dios y se salvó. Vamos a ver qué dice allí Job 42:6. Por esto, retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Ahí está. Hacer penitencia. Dice Jesucristo, yo no quiero sacrificios, yo quiero misericordia. Los sacrificios de los que estaba hablando Jesucristo no se trata del sacrificio de ayunar, eso es necesario. No se trata del sacrificio de ponerme de rodillas y llorar, no, eso es necesario. No, Jesucristo se estaba refiriendo a otro tipo de sacrificios. ¿A cuáles? A los de la ley antigua, al llevar un chivo, un borrego y matarlo para que mis pecados sean perdonados. No, ahora yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer un esfuerzo. ¿Cuál? El más grande de los esfuerzos y el más grande de los sacrificios es ir a la confesión. Ese es el más grande de todos, porque es la humillación más grande que puede recibir un ser humano, de hincarse de rodillas delante de un sacerdote y confesarse pecador, miserable. De hecho, eso significa la ceniza, ¿no? Significa reconocer mi miseria. Soy miserable. Por eso dice Génesis, creo que es 3:18, dice, y recuerda que eres polvo, y al polvo tendrás que volver. Esa frase que cuando nos pone la ceniza, pues no salió nomás de la nada, sino que es un recordatorio que nos hace Dios. Recuerda que no es de gran cosa, entonces no te ensoberbezcas, tienes que volver al polvo, ¿verdad? Bueno, a ver qué nos dice Jonás 3. Del 1 adelante. ¿Sí? Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Ok, la historia ustedes la conocen. Nínive fue un pueblo que escuchó la voz de Dios, y eso es lo que la iglesia nos está ahora proponiendo, que escuchemos la voz de Dios como Nínive escuchó esa voz del Altísimo y se convirtió, se arrepintió, se humilló. Y nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos. Búsquenme por favor Ezequiel 18 del 23 en adelante. Francisco, de Ezequiel 18 del 23 en adelante, porque es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y a ver, Romando, búscame qué es. Ezequiel 18, Ezequiel. Pues lo tienes ahí en la mesa. Ezequiel 18, Ujú. ¿no digo? Sí, ¿De cuál? desde el 23 en adelante. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal,
Si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Ahí está. O sea, Dios no quiere que nosotros perezcamos como pecadores. Él, al contrario, Él quiere que nosotros nos arrepintamos para que vivamos, ¿verdad? Porque no es fácil el ser pecador y reconocerse pecador. Eso es lo más humillante para una persona. Decir yo soy un miserable, cuando nos creemos la gran cosa, ¿verdad? Somos grandes, no somos nada. Y entonces cuando nosotros nos humillamos de verdad, dice Dios, yo perdonaré todas tus culpas. Lo que dice Isaías, ¿verdad? Lo que dice Isaías 1:18. Bueno, vamos a pararle ahí. Yo solamente voy a pedirle a Francisco que me busque Juan 8:1-17 y vamos a entrar en preguntas para que tengan sus preguntas listas. Juan 8 del 1 en adelante. Juan 8 del 1 en adelante. Jesús, por su parte, se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntar, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Ok, ahí está bien. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que pensar aquí? Que todos, como dice Romanos 3:23, todos somos pecadores. Y aquel que no tenga pecado, que levante su frente y diga: yo soy grande, ¿verdad? Yo soy limpio, yo no tengo pecado. Sabemos que no. Y el que lo haga, dice San Juan, es un mentiroso. Es un mentiroso. Todo el mundo queremos ir al cielo, todo el mundo queremos ser santos, salvos, pero no hacemos a veces el esfuerzo. Y la iglesia nos propone, a partir de este miércoles de ceniza, nos propone que hagamos sacrificio, ayuno, oración, hagamos caridad, es decir, demos algo de lo que Dios nos ha dado a los demás, porque también eso cubre multitud de pecados. Y ahorita se me ocurre una cita, porque Filipenses 1:20, solamente para que nosotros entendamos que de verdad todo el mundo queremos ir al cielo, pero no todo el mundo queremos pagar el precio. Y es lo que la iglesia nos está proponiendo ahora, que de antemano paguemos el precio, haciendo sacrificio, oración, ayuno, esfuerzo, caridad, amor, generosidad, para que podamos entrar al cielo. ¿Qué dice allí Filipenses 1:21? Tengo esperanza y estoy seguro de que no seré defraudado. Al contrario, no me cabe duda de que esta vez, como las anteriores, Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que viva o que muera. Filipenses 1:20. 1:21, sí. Cristo es mi vida. Cristo es mi vida. Y de la misma muerte sacó provecho. Ok. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Miren, escojamos lo que escojamos, ¿verdad? Si estamos en vida, hay que escoger los frutos, como dice San Pablo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los frutos? Oración, solidaridad con los hermanos, compartir, todo eso es fruto. Entonces, mientras estamos en este cuerpo, hay que aprovechar a lo máximo para que podamos ganar la entrada al cielo donde está Jesucristo. De otro modo,
no va a ser así. Lo mejor es estar con Cristo, pues claro, por supuesto. Allí ya no hay tentaciones, allí ya no hay pecado, allí ya no hay nada. Pero ahora, pues nosotros tenemos que trabajar. Es como nos decía 2 Corintios 5, ¿verdad? Estamos en esta carne, en esta tienda, y tenemos que esforzarnos por trascender. Y la única manera de trascender es hacer las obras del amor de Dios. Punto, se acabó, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a pararle allí y vamos a escuchar algunas preguntas que hay ahí acerca del miércoles de ceniza o acerca de lo que hemos leído aquí en Hebreos 9, que de hecho ya lo terminamos, ¿verdad? Bendito sea Dios. A ver, algunas preguntas que haya por ahí. Aquí está una de Reina Calixto. A ver, Reina Calixto, viene Dice, por allí. Don Cooper, ¿qué hacían con todos los diferentes animales del sacrificio que los comían como en Pascua? Sí, cada familia llevaba su cordero y contactaba a uno de los sacerdotes que estaban ahí para que le hiciera el holocausto y el sacrificio del perdón, porque eran 2 animales, no llevaban uno, llevaban 2. Uno para el holocausto, que se quemaba totalmente en el altar de bronce, y el otro lo quemaban, lo asaban para comerlo juntamente con el sacerdote, y entraban en comunión con el Dios que ellos estaban esperando, que Dios Yahvé estaban esperando su perdón, y recibían de esa manera el perdón de sus pecados si lo comían. Por eso ahora nosotros comemos el sacrificio que hacemos. ¿Cuál es? El sacrificio del cuerpo de Cristo, y por eso lo comemos también, para entrar en comunión y ser perdonados. ¿Otra pregunta? Otra de Reina. Muy bien, Reina, bien por ahí. Muchas buenas preguntas hace siempre. Don Cooper, entonces lo que creen los hermanos separados, que cuando mueran van a ir al cielo, ¿es mentira? Bueno, eso le toca a Cristo, ¿verdad? Pero hay que seguir los pasos que Jesucristo se le antojó que así fuera. Él es el omnipotente, Él es el soberano, y lo dejó escrito en su palabra. Entonces hay que seguir lo que la palabra dice, y si seguimos lo que la palabra dice, tendremos la seguridad de estar con Cristo. De otro modo, si yo estoy siempre rebelde, siempre haciendo lo contrario a lo que la palabra me dice, pues yo no puedo decir, porque yo no soy Dios, yo no puedo juzgar y no puedo mandarnos al infierno, ¿verdad? Pero si la palabra ya está escrita, hay que creerle. Tú dices que Cristo es tu Señor, pues entonces créele, ¿verdad? Así como dice San Lucas 10, ¿qué es? 10:36. Si dice que yo soy tu Señor, ¿por qué no me obedeces, verdad? Porque no sé lo que yo te digo. Entonces tenemos que hacerlo. Cristo nos dice que Él nos deja su cuerpo y su sangre para que lo ofrezcamos como sacrificio agradable a Dios, ¿verdad? Y lo veíamos. Cristo es la víctima y nosotros somos el aroma. Entonces, ¿por qué rechazar el sacrificio de Cristo nada más porque alguien me dijo, es que ese no es el cuerpo de Cristo? Eso simboliza el cuerpo de Cristo, ese significa el cuerpo de Cristo. Cuando San Juan 6:51 dice que el pan que nos va a dar Cristo es su carne, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios 2:15, Cristo es la víctima, y nosotros tenemos que comer de esa víctima para poder entrar en comunión con nuestro Dios, como lo dice 1 Corintios 10, del 15 en adelante, ¿verdad? Tenemos que comer de la víctima para entrar en comunión con Dios. De otro modo, si no como de la víctima, porque no creo, porque creo que es apenas un símbolo o significa, no, pues entonces yo estoy rechazando la enseñanza de Jesucristo y le estoy diciendo o le estoy dando normas nuevas a Cristo. Esto no es así, Jesús, tú te equivocaste. ¿Cómo vamos a comer tu carne? ¿Verdad? Lo que dice San Juan 6, 56, 57 o 66. Tenemos que aceptar lo que Cristo dice, que no nos guste, ¿verdad? Pero sí es necesario comer de la víctima, como lo hacían los antiguos hebreos.
Don Cooper, hace un rato leímos Isaías 1:18, donde dice Jesús, vengan para que arreglemos cuentas. Exacto. Dice, sus pecados así sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Pero en el 19 también dice, si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Bueno, yo no quería ser malo y atreverme a dar juicio, porque yo no soy el que va a juzgar a nadie, pero la palabra de Dios allí está, ¿no? Entonces Isaías 1:19 nos da una advertencia muy grande, ¿verdad? Y también dice en San Juan 10:16, ¿verdad? Tengo otras ovejas que están lejos y yo quiero que también vengan a mí. Y esas ovejas son aquellos que no creen, aquellos que se niegan, se ponen en rebeldía y no quieren creer. No, ¿cuál confesión? ¿Cuál cuerpo de Cristo? No sean mentirosos, ¿verdad? Entonces, ellos están en rebeldía. Y cuidado, porque las sentencias son grandes. Sí, pero ellos dicen que crucificamos siempre a Cristo, ¿verdad? Pero ¿por qué se contradicen de que ellos dicen que una imagen no tiene ojos, ni ve, ni sienten? Entonces, ¿cómo Cristo va a sentir si ellos dicen que no siente cuando lo crucifican en cada cuaresma? Bueno, lo que pasa es que hay una serie de contradicciones en la mentalidad de la doctrina evangélica, que es increíble la forma como se atreven a afirmar una cosa y al mismo tiempo lo están negando otra, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y pues es increíble, pero todo con el afán de retorcer la escritura y ponerla a lo que ellos creen. O sea, no se adecuan a la palabra de Dios, sino quieren adecuar la palabra de Dios a ellos mismos, a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, y eso pues no puede ser posible. Si yo le creo a Dios, vamos haciendo las cosas como Él lo manda, punto, se acabó. Una cosa es que yo sea un pecador y a pesar de que conozca la escritura y caiga, pero por eso dice allí Isaías 1:18, venga, no se preocupen, a mí no me espantan los pecadores. Como dice Mateo 7:1, a ver, búsquenlo, Mateo 7:1, para que vean cómo Jesucristo, Mateo 9:10 también, que ahí los publicanos se decían, digo, los fariseos se daban baños de pureza. No, Jesucristo es un malo porque va y come con los pecadores y todo eso, ¿verdad? A ver qué dice Mateo 7:1. Francisco, búscame Lucas 15:13. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Ahí está, yo pero no me atrevo a juzgar, ¿verdad? Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Así es. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. Ok, ahí está bien, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser bien conscientes de que somos pecadores. Yo no puedo acusar a otro que es más pecador que yo, porque yo peco de una forma, él peca de la otra y otro de la otra forma. Todos somos pecadores y todos merecemos la muerte. Ya lo dijo Romanos 3:23, ¿verdad? Todos somos pecadores. Y San Juan 1:8. Y dice el que no, pues que diga que no, son mentirosos. Así es. Entonces, nosotros no podemos juzgar a nadie. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Agachar la cabeza, humillarnos y decir, Señor, perdónanos. Como el publicano, Señor, aquí estoy, no me atrevo a levantar mi vista. Porque soy pecador. A ver qué dice Lucas 15. Este fue el evangelio de ayer. 15:32. Este fue el evangelio de ayer, exactamente. 15:32, yo te dije mal, ¿verdad? Bueno, 15:32. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Así es. Punto. Ya, no podemos seguir más cosas, ¿verdad? Nosotros somos pecadores, pero cuando nos arrepentimos, somos como ese hijo pródigo que ha vuelto al seno del Padre. Y el Padre hace fiesta con todos los suyos y con toda la familia. Por eso dice Jesucristo, hay más alegría en el cielo cuando se arrepiente un pecador que por 99 que no necesitan. ¿Por qué? Porque ellos ya están allá gozando. Pero si el que acaba de llegar, todo revolcado por Satanás, oye, lo hemos rescatado de las garras de Satanás, de las garras de la muerte, ha resucitado, está vivo, hay que celebrarlo, ¿verdad? Bueno,
Otra pregunta, porque ya nos embarcamos otra vez, ¿verdad? Dice Pancho Pantera, Don Cooper, si el miércoles de ceniza solo voy a la iglesia para recibir la ceniza sin asistir a misa, ¿vale igual o es correcto? No sirve de nada, ¿verdad? No sirve de nada. La ceniza no es un sacramento, es un sacramental. Que si lo recibo o no lo recibo, no me pasa nada. Si yo recibo la ceniza, pero ni siquiera me convierto, pues soy un farsante, primero. Porque estoy llevando ante Dios una promesa que no he hecho. Porque ir a tomar ceniza significa, yo ya traigo mi promesa de conversión, mi promesa de cambio. Y si voy y no hago ese cambio, soy un farsante, un hipócrita, un fariseo, que me estoy burlando de la misericordia de Dios. Y doble pecado. Es mejor arrepentirme, aunque no me entienda en mi cabeza. Es mejor. Es lo mismo que los viernes no comemos carne y si ando como un pagano, ¿de qué me sirve? Sí, ahí la verdad, lo que la iglesia nos recomienda no son las cosas físicas, no son el alimento físico. Yo, no estoy comiendo carne para alimento de mi cuerpo, pero sí estoy hablando del hermano. Pues esa carne es la que está prohibida, no la de la vaca, ni la del marrano. No, la carne del hermano. Y si yo estoy criticando y hablando y juzgando, esa es la carne que está prohibida. Esa es la carne prohibida, no la de la vaca. Como decía su santidad Juan Pablo II, es mejor que te comas la vaca entera, pero que te cierres la boca y no critiques. Pues claro, ya está entero. ¿Verdad? Entonces, sí, la ceniza es signo de mi arrepentimiento, de mi miseria, de que no soy más que polvo y que voy ante Dios para que me limpie de mis pecados, de mis maldades, y yo me convierta en un verdadero cristiano. ¿De qué me sirve ir el miércoles de ceniza? Abarrotar los templos, pero no me pagan todo el año. ¿De qué me sirve? Dejemos de ser hipócritas. Mejor y nos paremos y ya, es mejor. Porque entonces al menos así no me estoy burlando de Dios. ¿Alguna otra? Sí, Reina, está ahí otra vez. Muy bien, Reina. Trae buena pregunta. Suéltala porque ahí aprendemos. Dice, pero descontextualizan lo que dice la Biblia y dicen que nosotros estamos equivocados y no nos creen. Cuando uno se los explica y siguen en lo mismo. Sí, pero nosotros no debemos de tener cuidado. ¿Saben por qué? Quien nos va a juzgar no son nuestros hermanos separados. Ellos nos están juzgando ahorita, pero esa misma vara que están usando para medirnos será usada para medirlos a ellos. Y la tranquilidad nuestra es que ellos no nos van a juzgar, nos va a juzgar el tribunal de Dios. Así que no nos preocupemos, ¿verdad? Nosotros preocupémonos por vivir honestamente, honradamente nuestro cristianismo, limpiamente, y entonces no tendremos juicio. Pero si también nos ponemos en tú por tú, vamos a tener igualito juicio. ¿Y qué sentido tiene? ¿Verdad? Bueno, vamos adelante. Otra pregunta que hay por ahí. Ahí mismo Reina contesta. Dice, entonces el no comer carne, ¿de dónde viene? ¿Es tradición? Es tradición. Se supone que tenemos que hacer sacrificio, ¿verdad? Pero dice Jesucristo, yo no quiero sacrificio. Quiero misericordia, quiero amor, quiero solidaridad, quiero compasión. Es lo que quiere Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el no comer carne es una medida que la iglesia ha puesto porque ahora somos tan brutos y tenemos una fe tan pequeña que no entendemos que el no comer carne no es el no poner en mi plato un bistec, no. Es no pongas a tu vecino, a tu hermano en tu plato y te lo comas, criticándotelo, ¿verdad? Y la iglesia, como no somos capaces de comprender eso, entonces dice, no comas carne, hazte el esfuerzo. Y les tengo una noticia, ¿verdad? De hecho, el ayuno, para la gran cantidad de todos los que vivimos en América, no nosotros vivimos en Estados Unidos y tenemos que comer, pero de México para el de Río Bravo hasta abajo, hasta Tierra del Fuego, si no ayunan, no hacen pecado. ¿Por qué? Porque es como dice el dicho, el pobre nunca tiene para carne, y el día que tiene,
es vigilia, es miércoles de ceniza o viernes santo, entonces no comió, entonces nunca come. Es como dice los dichos del pueblo, dicen que son cuentitos chiquitos, pero son evangelios pequeñitos, ¿verdad? Dice, pobre del pobre que al cielo no va, se lo friegan aquí, se lo friegan allá. Entonces, toda Latinoamérica no está obligado a ayunar a aquellas personas que son pobres. ¿Por qué? Porque de por sí están ayunando todo el tiempo. Y en realidad son quienes más ayunan. Claro, Porque y de verdad, es verdad. Y aún así, los que no debieran de ayunar son los que más ayunan. No son los que se están ganando el cielo. Y están ganándose el cielo por aquellos sinvergüenzas que no hacemos quizás no ayunando, ¿no? Ellos lo están haciendo por nosotros porque somos un cuerpo, somos la misma iglesia. Y si alguien ayuna, está ayudando al que no ayuna. Pero nosotros no tenemos disculpa, nosotros tenemos que ayunar. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Disculpe, don Cooper, el ayuno puede ser en muchas maneras, ¿verdad? Sí, sí, el ayuno es un esfuerzo de privarme de mis antojos, de mis gustos. Sacrificar los Sí, antojos. mis deseos, sacrificar los antojos, ¿verdad? Y miren, fíjense si nos sacrificamos nosotros. Ayunamos el miércoles de ceniza. Bueno, vamos a desayunar. Vamos a cortar el ayuno con unos camaronzotes, ¿verdad? Con unos filetotes de pescado. Dios mío, ¿dónde quedó el ayuno? Se acaba el pescado. No, eso no es ayunar, eso es hacernos tontos, ¿verdad? Eso es hacernos tontos, eso es engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No, Ayunar y hacer oración. A veces sí, esfuerzo, ayuno, prívate de tus deseos. ¿Cuánta gente en vez de ir al templo a rezar, a orar y pedir perdón por sus pecados, que son muchos, se van a la playa a divertirse? Pues, ¿dónde está la privación de tus deseos, de tus gustos? ¿Eso es el ayuno? Oye, no, pues tú en vez de ayunar, estás desayunando, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás llenando de tus gustos, de tus placeres. Eso significa el desayuno, ¿verdad? ahí hay más preguntas. A ver, vengan de ahí. Dice Francisco Güero, si estoy en el error, corríjame por favor. ¿Es ayuno no comer, oración y caridad? Si falta una de las tres, ¿está mal? Lo que pasa es esto. Ayuno es un esfuerzo por privarme de mis gustos, de mis deseos. Ese es el ayuno. Si es comer, si es beber, si es fumar, si es el juego, si es pasearme, o si es ir al cine, si ese es mi gusto, yo lo tengo que evitar, entonces estoy ayunando. Ahora, ese ayuno hay que complementarlo, como dice ella, ¿verdad? Hay que complementarlo con oración y ofrecimiento, porque tengo que ofrecer. Francis, sorry, doña Sí, Francis. es doña Francis, sí. Siempre el esfuerzo, el sacrificio de hacer mi ayuno o mi privación tiene que ir acompañado por el ofrecimiento. Señor, te ofrezco este esfuerzo y este sacrificio que voy a hacer para perdón de mis pecados y perdón de los pecados del mundo entero. Y ya está. Ese es el ofrecimiento. Y lógico, lo tengo que acompañar con obras de caridad. ¿Cómo? Dándole algo al que no tiene. Aunque sea un consejo. Si no tengo dinero, no tengo nada que dar, pues un apretón de manos. Dice, estoy contigo, hermano. Ya, un abrazo. Un consuelo. Eso es ser un ayuno verdadero. Ofrecer, sacrificarse y compartir con los demás. Ser solidario. Ya está. Ese es el ayuno completo. De otro modo, pues son ayunos, ¿verdad? Para ayunitos chiquitos. Bueno, ¿qué más? Pues ahorita ya sí. Ya es todo. Bueno, dice Santiago que la verdadero... bueno, el verdadero ayuno, dice, es ayudar a las viudas. Esa es la verdadera religión. Es el verdadero ayuno. Ayudar a la viuda, al huérfano y al necesitado. ¿Qué más? Dice Reina Calixto, ojalá todos hagamos ayuno por nuestra conversión y por lo que dijo el Papa, por lo que está pasando en el mundo. Sí, miren, de verdad ahorita el Papa está bien
y preocupado, y no es nada más el Papa, todos estamos preocupados, porque definitivamente lo que está sucediendo en Ucrania no es simplemente Rusia y Ucrania, es el problema del mundo entero. Ahí se está manifestando, sí, pero hay muchas otras cosas que están sucediendo en el mundo que no está manifiesta la guerra y la violencia, pero es una violencia, una paz obligada, ¿verdad? Esa paz obligada es violencia, es guerra igual, ¿verdad? Y es denigración de la dignidad humana. Y de verdad que el Papa tiene una preocupación muy grande por ese conflicto, porque ese conflicto puede desencadenar muchas otras cosas más graves todavía, más graves. Y ojalá que nosotros en esta cuaresma nos aprovechemos para hacer oración, sacrificio, ayuno, por esa situación del mundo. El mundo está viviendo ya sin Dios, y un mundo sin Dios es un mundo muy peligroso, porque es un mundo que es, ¿cómo se le podemos decir?, temerario. En cualquier momento se acaba el mundo por una decisión de alguien, una mente loca, desquiciada, ¿verdad? Y solo por la oración de algunos cuantos, pues hay poca paz en el mundo, ¿verdad? Pero si oráramos todos, hubiera mucha gracia en todas las partes del mundo. Dicen que desde que se tiene historia en el mundo, o sea, memoria de solamente ha habido 34 días en todo este tiempo que se tiene memoria del mundo de paz. Y no quiere decir continuos. Un día, aquí. Después de 2 o 3 siglos, otro día. 34 días ha habido, o sea, un mes de paz en el mundo, repartido en todo el tiempo que el mundo tiene su recuerdo de su existencia. Porque desde el tiempo que yo nací a la fecha no ha habido un solo día en que no haya guerra. Siempre hay una guerra, en cualquier parte del mundo, todos los días. Pero hay unas más peligrosas que otras, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o duda, o lo que de ustedes que están aquí? ¿Qué significa el temor del Señor? ¿Qué quieren decir con eso? El temor del Señor no es miedo, es algo diferente. Temor en el aspecto bíblico significa tenerle un gran amor. Cuando yo le tengo un amor increíble a alguien, soy incapaz de hacerle daño, soy incapaz de respetarlo, ¿verdad? Entonces el temor de Dios es ese. Como yo lo amo tanto, y si no lo amo tanto, al menos Él sí me ama. Él me ama inmensamente. Entonces yo soy incapaz, debería de ser incapaz de ofenderlo. Ese es el temor de Dios. Villanueva Arellano dice, me preguntan que si hago ayuno de no comer, ¿cuánto tiempo es el que se guarda? No tiene regla, no tiene regla el ayuno. Puede ser 1 hora. Por ejemplo, un diabético no puede ayunar más. No puede ayunar más porque pondría en peligro su vida. No, aquí el ayuno no tiene ni tiempo, no tiene reglas. El ayuno es, Señor, te ofrezco este esfuerzo, este sacrificio, esta privación que voy a hacer para que tu gloria sea exaltada y mi pecado sea disminuido. Eso es todo. Entonces puede ser que alguien, bueno, aunque hay un ejemplo muy grande, ¿verdad?, que está en Mateo 4, donde Cristo ayunó 40 días y 40 noches, siendo Dios. ¿Cuánto tendríamos que ayunar nosotros? O debemos estar en ayuno permanente, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia con nosotros y simplemente nos deja a nuestro libre albedrío. ¿Hasta dónde tengo que yo amar? Hasta donde esté mi capacidad. Ese es el ayuno. Hasta donde mi capacidad para amar a Dios en una privación para mí, pues hasta allí está. No hay regla, no hay medida. Si yo ayuno un día, fantástico. Si ayuno 2 días, fantástico. Pero no se trata de que porque hice un ayuno de 20 días, Dios me va a amar más. No. Dios me ama igual y me perdona igual si yo con la misma humillación
y el mismo dolor de mis pecados le pido perdón y hago un ayunito, aunque sea de 2 o 3 horas, ¿verdad? Pero entregado con amor. O sea, no hay medida. En eso Dios no pone medida. No se puede comparar el amor, no se le puede poner medida, porque el ayuno es signo del amor a Dios. Punto. Don Cooper, una pregunta. ¿Con qué fin nosotros celebramos la Pascua? Oh, la Pascua es la fiesta de nuestra redención. Es la fiesta más grande, porque dice San Pablo, si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, pues somos de plano, no somos nada. Pero como Cristo resucitó, teníamos una alegría inmensa, porque nos da la certeza de que un día vamos a resucitar con Él. Eso es lo que celebramos. Es la fiesta del Señor, la fiesta de mi redención, de mi entrada al cielo. Es de la Pascua, Pascua de resurrección. Y también como para concientizar, diría yo, ¿verdad? Y puede tocarles mucho el corazón a veces la gente y haber más conversiones también al mismo tiempo. Por supuesto, cuando nosotros hacemos una práctica de nuestra fe y los demás nos ven, a los demás les dan ganas, ¿verdad? Dicen que de verdad dan ganas. Entonces a los demás también les dan ganas de convertirse y de hacer el esfuerzo de ser un mejor cristiano. Entonces, por eso la Iglesia nos pone este tipo de eventos espirituales para que toda la comunidad se una y dé ejemplo a los que no son creyentes. ¿Verdad? ¿O a poco a ustedes no les dan ganas, por ejemplo, de alabar a Dios cuando ven un montón de judíos caminando para allá y viniendo para acá, yendo a sus sinagogas para celebrar el día del descanso, el día sábado? Ay, caramba, esa gente así que tiene fe. Y llevan sus niños, sus niñitos y van, oh Dios mío, qué bonito, ¿eh? ¿Y nosotros? No, yo no llevo niños porque se la pasa correteando para aquí y para allá. Y los grandes, si Y los quieren, grandes van y con su gorra hasta dentro del templo y masticando chicle, con el teléfono en la mano, poniendo textos. Bueno, entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Es bonito lo que la Iglesia nos propone para que la comunidad sea ejemplo para no creyente. Hay otro de Reina ahí. Y a ver, viene de ahí. Reina está sola preguntando ahí. Bueno, está salvando la clase. ¿La Pascua se celebra en el mismo tiempo de los judíos? No, los judíos lo celebran en otro tiempo, pero no importa, a final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Es que la Iglesia no celebra fechas, celebra acontecimientos. Y aunque normalmente va de la mano, casi es el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la Iglesia también sigue el calendario lunar, ¿verdad? Igual que los hermanos judíos. De hecho, ahorita comienzan ellos celebrando la Pascua cuando nosotros celebramos Cuaresma. Y enseguida celebramos la Pascua. Pero por ahí vamos también, ¿verdad? Pues acabaron las preguntas. ¿Ya acabaron? Sí. Bueno, Bueno, pues, Yo sí tengo una pregunta. a ver, don Amador, venga de allí con su pregunta. Qué bueno. Mire, en realidad yo soy ¿cómo dijera? Yo no tengo conocimiento de lo que son las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Recién he iniciado en esto, en leer un poco, en escuchar las clases bíblicas y todo esto. Pero me gustaría hablar un poco sobre lo que es la muerte. ¿Sí? Según sé que cuando nosotros morimos, solamente hay 2 lugares a donde podemos ir. O es al cielo o es al infierno, dependiendo de cómo uno se comportó en vida, ¿verdad? Pero la otra parte que dice que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, todo lo que podamos hacer hoy en vida es para poder buscar la forma de salvarnos, porque una vez que morimos nosotros ya no podemos hacer nada, ¿sí?
Entonces, también dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, aunque Dios nos perdona, nosotros no vamos directos al cielo, nosotros vamos al purgatorio, porque tenemos que purificarnos de esos pecados que cometimos a pesar de que ya fueron perdonados. Entonces, si lo único que dice que mientras uno está en el purgatorio, lo único que nuestros familiares o nuestros amigos pueden hacer es rogar por nosotros a través de la oración. Entonces, si esto es así, ¿por qué nos portamos tan mal? Nuestra debilidad humana es increíblemente pecadora. La esencia del pecado está metida hasta los tuétanos de los huesos. Pero hay varias cositas allí de lo que usted dijo. No son 2 lugares, son 3. El infierno, cuando la persona definitivamente no quiso creer en Dios, no quiso creer en su palabra. Esos definitivamente van al infierno. Y el otro es el purgatorio. El purgatorio es el que muere en pecado en ese momento, no mortal, porque si es mortal no hay remedio, va para el infierno. Y el pecado mortal solamente hay uno prácticamente, que es no creer en la palabra de Dios. Es decir, no creer en el Espíritu Santo. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es no creer en Dios. Punto. Ese es el que va al infierno derechito. El purgatorio van aquellos que cometieron pecados, a lo mejor muy graves, ¿verdad? Pero no son pecados de muerte porque sí creían en Dios. Por eso dice, todo aquel que crea en mí no quedará defraudado y no se perderá. Una cosa es que vaya a pagar por ese pecado que cometió y murió en ese pecado. Allí es donde nosotros como iglesia sí podemos orar por esas personas que murieron en pecado porque eran creyentes. Entonces, si creían en Dios, no van a ser defraudados, no van a ser desechados, no van a ser llevados al infierno, pero sí van a ser condenados. ¿A dónde? Al purgatorio. Pero una persona que murió siendo perdonada, cuando Dios perdona los pecados, Él no se arrepiente, Él los perdona de verdad. Y entonces esa persona, si muere sin pecado porque acaba de confesarse y quedó perdonado, va al cielo. Y no hay pago de todos los pecados cometidos porque Él los confesó y se le perdonaron. Ese es el chiste del ser católico, del ser cristiano auténtico de Cristo. El que tiene la oportunidad de confesar los pecados para que Dios le perdone. Y una vez que se los perdona, Dios no se arrepiente, quedan perdonados y borrados. Y el que muere en esa gracia de Dios va directamente al cielo. El que muere no siendo perdonado porque cometió muchos pecados y no le interesaba mucho el confesarse, pero de vez en cuando iba y confesaba y volvía, pero era de esa gente media abandonada de su fe. Tiene fe, pero no lo suficiente como para practicar continuamente el estar cerca de la gracia de Dios. Gente pecadora, pero que a lo mejor, como dice el padre Antonio, los borreguitos pascuales, los corderitos pascuales, aunque sean Pascua, vienen y se confiesan. Bueno, pues están abriendo las puertas del cielo, pero antes tienen que pasar por ¿dónde? Como dice 1 Corintios 3, del 13 en adelante, ¿no? Al purgatorio. Sí. Pero únicamente van al infierno aquellos malvados que de plano no creen en Dios, no le creen en su palabra, no creen que el Espíritu Santo es el autor de esa revelación. Esa es la blasfemia. Ese es el único pecado que no se perdona ni aquí en este mundo ni en el otro. Los demás pecados se perdonan aquí y se pueden perdonar allá. Por eso dice Mateo 5:25. Por favor, Mateo 5:25, a ver qué dice.
Porque hay pecados que se perdonan aquí, pecados que no se perdonan, que se perdonan allá. Los pecados que se perdonan aquí son los que se confiesan, y los pecados que se perdonan allá, los que no se confesaron. Así de sencillo. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ok, ese es el purgatorio. A ver, Romano, búscame Mateo 12:32. El purgatorio es precisamente ese lugar donde van los que no alcanzaron a pedir perdón, ¿verdad? Murieron en su pecado, pero eran creyentes y eran de vez en cuando practicaban y estaban acercándose a Dios, y a veces se caían, a veces se acercaban. Y la lucha que tenemos los cristianos es de no caer al purgatorio, sino de ir directamente al cielo. Esa es la lucha que tenemos. Ahora, ¿es difícil? Sí, muy difícil. Muy difícil. Hay que decir Mateo 12:32. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará. Ok, hay mucha gente que habla de Cristo, no, un farsante, esto, lo otro, aquello. Adelante. Pero el que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Ok, eso nos indica que hay pecados que se perdonan en el otro mundo y pecados que se perdonan acá. Cuando la persona confiesa, se le perdonan aquí. Pero si no confesó algunos, pero cree en Dios y de alguna forma hace su esfuerzo, a ellos se les serán perdonados. Y entonces no será condenado, sí, pero con una condena no perpetua, sino una condena por un tiempo hasta que pague lo que debe. Y entonces saldrá. Si no, ¿qué sentido tendría esa figura que pone Jesucristo allí? En ese Mateo 25, que es 5:25, ¿sí? No tendría ningún sentido que pusiera esa enseñanza, como también nos pone otra enseñanza, que es la del rico Epulón, que ese sí no pudo salir, porque esa su condena fue condena perpetua, estaba en el infierno, punto. ¿Alguna otra duda? Don Cooper, una persona que yo conozco dice que su esposo se murió y que su nieta se espanta mucho porque él viene y la espanta y dice que ella habla con su esposo y le dice que ya la deja en paz, que quién sabe qué. Y no la dejan en paz. No la deja en paz. Es que era muy celoso, hasta de muerto le duró un celo. No, mire, lo que pasa es esto. No necesariamente tiene que ser el alma de esa persona, porque ya la persona que falleció se fue para allá y ya no viene para acá. Ya no viene. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? De seguro que esa familia no es una familia muy devota, muy cristiana, nunca se preocupa por acercarse a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? El propio diablo que se está manifestando ahí. ¿Por qué? Pues no puede ser el muerto. Ahora, si tú tienes, a veces que Dios nos manda ciertos mensajes o permite que recibamos ciertos mensajes de nuestros seres queridos para que hagamos oración por ellos. Porque allí es donde ya los muertos no pueden hacer nada, como dijo don Amador, ellos ya no pueden hacer nada por ellos. Nosotros somos los que podemos hacer por ellos, ellos ya no. Cuando murieron, ya lo que hicieron, lo hicieron. Pero nosotros podemos alterar el curso de su realidad si pedimos a Dios: Señor, ten compasión de ellos. No por ellos, que a lo mejor no lo merecían, pero sí por nosotros que somos los que los amamos, los que los queremos, los que pues están en nuestro corazón y son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos. Ten compasión de ellos. Dice Dios, bueno, tus amigos están intercediendo por ti, pues te doy la chance, ¿verdad? Entonces Dios permite que nos lleguen ciertos mensajes, ciertos sueños, para que oremos por nuestros familiares que están necesitados en el purgatorio. Porque si están en el cielo, no necesitan nada. Y si están en el infierno, pues menos, ¿verdad? No necesitan nada. Ya están en definitiva
condenados, y los que están en el cielo, en definitiva, salvados. Pero cuando yo tengo un sueño, o tengo un presentimiento, o un sentimiento de que mi familiar necesita, ora por él, ofrécele una misa de pérdida, mínimo, porque está necesitando en el purgatorio. Que oremos por ellos. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo creo que ¿Ya? Bueno. ya buscamos. Bueno, y si ya no tiene nada los que están aquí, pues ya. Por decirlo, los que definitivamente no creen, los que dicen que son Los que son ateos. ajá, los ateos. Ujú. Por decirlo, ellos dicen que solamente todo es la naturaleza, todo es la vida, todo eso, y que se vive una sola vez y ya. Entonces, Sí. Eso está en Romanos 1, ¿verdad? Que, búsqueme ahí Romanos 1, por favor, para que veamos cómo verdaderamente el ateo, más que ateo, se debería de llamar necio, ¿verdad? Necio, ¿por qué? Porque Dios se manifiesta en la naturaleza, se manifiesta donde quiera. Entonces, cuando yo digo que la naturaleza es la autora de todo, ¿a poco fue autora de sí mismo? No, eso no puede ser posible. Esos ateos en realidad no se les debe de llamar ateos, se les debería llamar necios, ¿verdad? ¿Qué dice allí que lo tenga ahí? Romanos 1 del 20, del 15 en adelante, a ver qué dice. Pues me siento en obligación con todos, ya sean griegos o extranjeros, cultos o sin estudios, y estoy dispuesto a ir hasta ustedes a Roma para dar el Evangelio. No. Entonces, El 18. a ver, 18. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos. Ok, ese es. Todo lo que se tiene por conocer a Dios lo tenemos frente a nuestro. Unos cielos estrellados que yo no los hice ni tengo la capacidad de hacerlos. Tengo árboles hermosos, verdes, ríos, mares, que yo no tengo la capacidad de hacerlos. Es de Dios. El único que tiene la capacidad y la potencia para hacerlo es Dios. Lo tenemos ante nuestros ojos. ¿Qué más sigue? Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo. Ahí está. Todo lo que no era visible, de lo invisible salió y se hizo visible. Y lo tenemos frente a nuestros ojos. Entonces no hay nadie que diga, yo soy ateo, yo no creo en Dios. De plano se tendría que ser una persona muy necia, muy falta de inteligencia y de sabiduría para negar a Dios. Y sí lo sabe, desafortunadamente. Sí. ¿Qué más? A ver si algo nos da todavía. Sigue todavía. Y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. Ahí está. Miren, ¿cuánto tiempo tiene el universo? Tan solo nuestra Tierra. Es que tiene ya 14.000 millones de años el universo, 14.500 o 15.000 millones de años. Ese tiempo tan grande, tan extenso, no me cabe en mi cabeza. Y eso es lo que piensa la humanidad que tiene. A lo mejor tiene más. Que la Tierra tiene como 5.000 millones de años. Y tiene vida para que viva otros 5.000. Esa extensión de tiempo tan grande, tan larga, es una pequeña muestra, un pequeño ejemplo de la eternidad de Dios, que Dios fue el que la creó, con esa inmensidad de tiempo. Si el tiempo pudiéramos decir que es un mar, ¿qué tan grande y tan profundo no sería?
Entonces, no hay ateo verdadero. Hay necios, eso sí, que dicen que no existe Dios, o que no creen en Dios. Pues, se les respeta porque pues, son seres humanos, ¿verdad? Pero en realidad no se les debiera de llamar ateos, sino necios. Ahí sigue todavía hasta el 20. Y hasta del 26 empieza más grosero, ¿verdad? Mejor que leí. Dejé leí porque si no vamos a acabar juzgando a los pobres ateos, ¿verdad? Y a lo mejor Dios va a tener misericordia más con ellos porque tienen una limitada inteligencia al final de cuentas, ¿verdad? Pero aquí los va a juzgar la palabra, no nosotros. Sí, los va a juzgar la palabra, no nosotros. Bueno, pues vamos a terminar ahí, si ya no hay más preguntas, y pues démosle gracias a Dios. Y recuerden que la pastoral familiar y conyugal está invitada mañana a vivir o a conocer un poquito más de lo que es el encuentro de ese sínodo grande que está haciendo el Papa Francisco como una consulta a las bases de la Iglesia. Y nosotros tenemos la oportunidad de al menos escuchar un poco de qué se trata, cuál es la preocupación del Papa, nuestro máximo líder, ¿verdad? Visible. Entonces mañana a las 7 está invitada toda la pastoral para que participe, para que esté allí pues opinando y pues conociendo un poquito más de lo que es nuestra Santa Madre Iglesia. Un saludo para mi hermana Chuy, que está en California mirando, y a Irene, no sé si está en California o está en Zacatecas, pero que Dios los bendiga, un abrazote, que los queremos mucho, y saludos a toda mi familia que allá están por allá. Así que escuchen y aprendan para que los testigos de Jehová no lleguen y los hagan temblar. Así que ustedes vayan teniendo conocimiento. Bueno, si no hay más, pues vamos terminando ya dándole gracias a nuestro Padre Dios por esta oportunidad que nos ha dado de conocer un poquito más nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias. Haznos humildes y haznos sensatos, haznos libres para aceptar ese llamado que tú nos estás haciendo, para que nos convirtamos de verdad y te demos gloria y honra a tu nombre, Señor, para el perdón de nuestros pecados y de toda la humanidad. Y en especial, Señor, acuérdate del conflicto de Rusia y de Ucrania, para que pongas tu mano santa allí y reine la paz. Gracias, Padre Santísimo. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Amén. Y un aviso, todos los que están ahorita conectados y los que vayan a ver después este video, suscríbanse a la página que tenemos y la van a encontrar como Pastoral Familiar y Conyugal Passaic, New Jersey, y se suscriben y le dan like para que no nos borren de esa página, para que nos sigan manteniendo ahí. Y también hay otra página que también entran de la misma forma, Pastoral Familiar y Conyugal Passaic, New Jersey, en el Face. Y ahorita, como lo estamos transmitiendo también en el Face particular de María García, de todos los integrantes de la pastoral. Y a los centros del Rosario, muy prontito les vamos a dar la forma de cómo pueden transmitir ya directamente dentro de la página de la pastoral familiar, para que ya sea más fácil y no tengan que pues saturar sus teléfonos particulares, sino que ya todo va a quedar dentro de la misma plataforma de la página de la pastoral en el Face. Bueno, pues que Dios los bendiga y nos conectamos con nuestros hermanos Félix y Jessica Castellán
para el Santo Rosario, no, pues ya están caminando, ¿verdad? Que Dios los bendiga entonces, y ahí estamos a la orden. El próximo lunes nos vemos aquí mismo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.